arrancaremos en este momento. Yo quiero de verdad darle las gracias a Mauricio. Como lo dije hace un instante, Mauricio fue un compañero de universidad durante toda la carrera. Creo que los 2 últimos semestres no estuvimos juntos. Y para mí fue, de verdad que fue un orgullo cuando Mauricio, siendo una persona tan diestra en la adaptación de rígidos gas permeables y trabajando con un fabricante y con el difunto doctor Estrada, que fue pues una de las glorias de nuestra profesión acá en Colombia, decide incorporar en su práctica clínica los lentes de contacto híbridos de esta compañía, donde me manifestó que lo que le pareció chévere, adecuado e innovador era que los mismos principios que él utilizaba en sus adaptaciones de rígidos gas permeables las podía colocar en práctica con los híbridos. Pero obviamente tomando las ventajas de este nuevo diseño como una ventaja en los casos donde no le funcionaba bien el rígido. Entonces creo que el nombre cae perfecto. Cuando el rígido gas permeable fracasa y el blando no alcanza. Mauricio, no tengo nada más que decir. Agradecerte de nuevo y la audiencia es tuya. Mauro, una curiosidad. ¿Ese nombre también puesto a esa charla, quién se lo puso? ¿Se lo puso Fernando o se lo pusiste tú? No, fue auditoría. Es totalmente acierto de Pues si Fernando. nos hubiéramos puesto de acuerdo, no le habíamos podido poner un mejor nombre a la charla, porque Es- al final es, al final es literalmente eso. Mauro, te agradezco mucho la confianza para estar para compartir con ustedes el día de hoy. Te voy a pedir un favor, Mauro. Si te puedes Dígame. acercar un poquito mejor para que se te escuche más nítido, sería chévere y ya puedes compartir pantalla cuando lo desees. Perfecto, voy a compartir de una vez. De todas maneras, voy a estar pendiente del chat por si alguna pregunta hay o alguna novedad para que hagamos esto lo más interactivo posible. O si quieres, arranca y si yo veo que alguien te hace una pregunta, ¿Ah? eh, arrancamos. Nico, por favor, ¿puedes poner a grabar o me confirma si ya empezó la grabación? Sí, ya se está grabando, Bien, Mauricio, tranquilo. la pantalla, ya están observando bien la pantalla completa. Ahora, ¿ve la diapositiva completa? Se ve perfectamente y te insisto que te acerques un poquitico más para que se te escuche más nítido. Listo, perfecto. Eh, bueno, realmente esto nació de una situación bien curiosa. Resulta que ya estaban empezando a funcionar los híbridos hacía bastante tiempo, con las limitaciones que ellos tenían en términos de las tecnologías, de los materiales, del comportamiento del tiempo, pero en cierto tiempo los lentes de contacto híbridos empezaron a tener una mayor consistencia o una mayor durabilidad. Entonces, a partir de ello, tuve la curiosidad de empezar a explorar en contactología los lentes de contacto híbridos y por la cercanía con Pulido Otálora, que no porque sea de Mauricio su representante, pero como cliente de Pulido Otálora, porque eso es lo que realmente soy, he tenido una excelente experiencia, no solamente con Mauricio directamente por su asesoría, sino con el personal de comercial y quienes le ayudan a uno con los pedidos. Y entonces yo le decía a Mauricio, bueno, cuéntenme ustedes, Mauricio, que pasen unas guías, miremos cómo hacemos las adaptaciones de estos lentes de contacto, porque si usted tiene unos lentes de contacto híbridos para queratocono, tienen unos lentes de contacto que tienen unas bondades bien interesantes en términos de posibilidades de parametrización. Y me responde literalmente, adáptelo como usted adapta un rígido. Literalmente fue así. Entonces, en el momento en que Mauricio me responde eso y yo tengo la caja de Aircon, en el manejo de queratoconos empecé con ella, el Hybrid Aircon, pues me encontré que funcionan supremamente bien y que la literatura que tanto menciona acerca del manejo de queratocono con lentes híbridos
en casos leves, se refiere a la literatura mild, pues en realidad no es así. Y no es porque yo lo diga, sino porque si usted ahora van a mirar los parámetros de los lentes de contacto, usted va a decir, ¿cómo es que estos lentes de contacto llegan a tremendas curvaturas? Si mal no estoy, alcancé a fijarme que llegan hasta 4.40 milímetros de radio. Eso es una barbaridad. Eso es para el papá de los queratoconos. Entonces, no fue muy difícil, no fue difícil empezar a trabajar con ellos. Y les traigo unos tips que tienen que ver directamente con el producto que maneja el SS con lentes de contacto híbridos. Soy Mauricio Vargas, me desempeño como optómetra. Mi práctica profesional es mayormente en la organización Santa Lucía de la ciudad de Medellín. Ejerzo como contactólogo y como optómetra al servicio también de la Clínica Oftalmológica Santa Lucía y de los corneólogos que están en la Clínica Oftalmológica Santa Lucía. Soy director técnico y científico del Laboratorio Lenticon de la ciudad de Medellín. Nos dedicamos a fabricar lentes de contacto rígidos con esa obsesión de perseguir parecernos lo más que se pueda a la córnea. Y en ese camino me encanta tratar con contactólogos como quienes me invitan el día de hoy, que no es una cuestión de bandos o preferencias de productos, me refiero a los diseños, llámese esclerales, llámese blandos customizados, sino que según la pertinencia que tenga el paciente, las necesidades del paciente, en general, tomemos la mejor decisión para ellos. No tengo conflicto de intereses ni con LSS ni con Pulido Biotálora, y ya previamente he tenido la oportunidad de estar haciendo capacitaciones, claro, en Colombia hace mucho tiempo, pero en Centro y Suramérica también he tenido la fortuna de ser invitado para este tipo de capacitaciones virtuales. Yo realmente trabajo con los productos de Pulido Biotálora porque tienen unos parámetros que son bien interesantes y que son fieles al título de esta charla que ustedes colocaron. Mi admiración completamente para Mauricio Pulido y Freddy Otálora por hacer una empresa a partir de, si mal no estoy, de la tesis de grado de Mauricio, y que han traído a Colombia un sinnúmero de productos desde su conformación con un excelente servicio. En cuanto a la historia de los lentes de contacto híbridos, ya entrando en materia, todo esto que está aquí, pues como lo dice la palabra, es historia que no debemos desconocer, y con las diferentes opciones que tenemos con los lentes de contacto híbridos que tocaremos hoy, se darán cuenta que ya tenemos en Colombia y en Sudamérica y Centroamérica productos que nos permiten llegar más lejos en esa obsesión de ser perfeccionistas en cada una de nuestras adaptaciones y ofrecer mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Lógicamente, los lentes de contacto híbridos tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Los podríamos comparar con cualquier otro tipo de producto. Los podríamos comparar con los blandos customizados, podríamos hacer muchas comparaciones. Pero si nos centramos en las ventajas que directamente tiene ese producto, en realidad, yo que he adaptado esclerales y todos esos productos, la comodidad de un lente de contacto híbrido bien adaptado es excelente, y no en el 100% de los casos superior a la de los rígidos gas permeables, como en todo en la vida, pero digamos que es una prenda de garantía que uno tiene. La tolerancia al lente de contacto es una gran ayuda. La agudeza visual nítida no solamente es porque es un lente de contacto bien logrado, ahora vamos a ver unos conceptos, sino por la ventaja de poder obtener un lente de contacto que no tiene un movimiento excesivo y que está centrado. Si no entramos en más detalles, eso sería lo más básico. Tratar con productos de alta permeabilidad, sí, pues es una gran ventaja que sea un lente de contacto que sume el componente rígido y el componente blando, y que ambos
sean amigables con la superficie, con la córnea, en términos de oxigenación, la estabilidad en el ojo, pues ni hablar. Manejo de ectasias, ideal para queratocono, degeneración marginal, pelucidad o cirugía refractiva. Ahora vamos a ver casos al respecto. Desventajas, eso del costo elevado, no, o sea, no, porque hoy en día, pues si vamos a mirar dónde están los topes de los costos de los lentes de contacto, podríamos comparar un lente de contacto híbrido perfectamente con un blando customizado, no necesariamente solo de la marca que Pulido de tal hora distribuye, sino de otras marcas, podría estar a la par. Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de las personas, podrían no ser alcanzables en un momento dado, entonces podría estar en esa categoría, ¿cierto? Adaptación especializada. Pues si nos vamos a dedicar a los lentes de contacto, pues hay que hacerlo muy bien, o sea, sea cualquiera que sea el producto que uno adapte en casos especializados, uno no adapta necesariamente por bandos, por grupos de productos, sino por casuística. No es lo mismo adaptar un lente de contacto híbrido en una queratotomía radial que en un trasplante de córnea, que en un anillo interestromal o un paciente con astigmatismo alto. Y sigue siendo el mismo producto y probablemente las diferencias de precio no sean mayor cosa, pero tenemos que tener un conocimiento y capacitarnos para lograr un mejor resultado y lo más seguro posible para nuestros pacientes. El riesgo de la rotura en la unión, todo eso gradualmente ha estado mejorando en el tiempo y esa es una de las tantas razones por las cuales, aunque estuviese casado con los lentes rígidos mucho más durante muchos tiempos sin adaptar híbridos, esa es otra de las razones por las cuales me lancé a este camino que ha sido muy agradable y muy bueno para nuestros pacientes. Entonces, un primer producto que les traigo es el Hybrid Silicone, que es un lente de contacto que, como ustedes lo ven en la gráfica de arriba, tiene un centro rígido de 10 milímetros, aunque el lente de contacto tiene un diámetro de 14,9. Él también viene con una zona central rígida de 8,5. Como pueden ver abajo, las posibilidades técnicas que tiene el producto son múltiples. No nos vamos a centrar en los rasgos, la ficha técnica está ahí disponible. Vamos más bien a entrar en materia a lo que el lente de contacto nos podría permitir modificar. Le da pena comerse un Entonces, pan, le da pena ir donde Rosy, le da pena prender el televisor, todo le da pena. Por favor, quien tiene el micrófono abierto lo podría cerrar. Muchas gracias. sí, eso iba a decir yo. Y que se siga Bueno, comiendo las cosas sin pena. entonces arrancamos con el lente de contacto y sería lógico pensar que lo primero que uno tendría que revisar, o lo más fácil de revisar, sería la faldilla. Y la faldilla, pues, digamos que no tiene mucho misterio el organizarla, sabiendo que en realidad vienen pasos de 0,25, que si la plasmamos en negativo, la estamos cerrando, la estamos ajustando, es como si aumentáramos la curvatura en la zona de la faldilla para cerrarlo. En esos casos donde queda muy suelto. Y cuando el lente de contacto queda muy apretado, pues utilizamos signos positivos. Aquí la ficha, si ustedes se dan cuenta, dicen que en pasos de 0,5, pero en realidad estos lentes de contacto se dejan modificar en pasos de 0,25. Vamos a mirar rápidamente casos. El lente de contacto, este lente de contacto, sea la caja de pruebas que usted tenga, puede tener un detalle a tener en cuenta y que se debe tener en cuenta dependiendo incluso de la población que usted maneje. Y es que son lentes de contacto que tienen una tendencia a que la faldilla desde la caja de pruebas quede un poco más suelta que apretada. O sea, el lente de contacto no es raro que usted ponga el lente de contacto la primera vez y se levante, se pliegue, perdone la comparación, como una carpa de circo en alguna parte. Pero en realidad eso no puede convertirse en un verdadero problema porque no tienes otra faldilla disponible en tu caja de pruebas. En realidad lo que uno puede hacer es irse 2 pasos arriba o 3 pasos arriba dependiendo del grado. Aquí vamos a ver algún ejemplo.
Fíjense ustedes la imagen de la izquierda, fíjense la imagen de la izquierda y si quieren abren el micrófono y me dicen, ¿qué haría con ese lente? ¿Lo deja como está? ¿Lo abre? ¿Lo cierra? ¿Qué haría? A ver si yo alcanzo a ver por aquí el chat también. O por el chat. Alguien que me ayude con las preguntas del chat. Miren esta primera imagen que está acá. Miren esta otra que está acá. ¿Qué están observando? Alguien que se lance a hablar por el micrófono. Que lance y diga qué está observando. ¿Lo ve normal? ¿Le da tiempo? ¿Qué haría? La fardilla. ¿Se La debería fardilla. ajustar? ¿Y por qué haces esa observación? Es correcto, por supuesto. ¿Y por qué la haces? Cuéntame. ¿Qué viste? Yo le Pues el ayudo, mi lente tiene doctora. como un gran movimiento. Entonces se debería Fíjense en la ajustar. parte inferior del video. Mira la parte inferior del video. Mira. Tiene una burbuja en la parte Tiene una inferior. burbuja. Mire que cuando el paciente parpadea, cierto, el lente está adherido, pero cuando el paciente parpadea sí ve que se levanta abajo. Sí, una burbuja. Eso es poco, ¿cierto? Uno podría decir, no, si el ojo está si el paciente está lagrimeando mucho, recién puesto el lente de contacto, está muy húmedo el ojo, déjelo quietico un rato, déjelo una media hora, déjelo una horita, ¿cierto? O revíselo por allá a las 2, 3 horas, a ver cómo se está comportando, ¿cierto? Pero si uno sigue viendo ese comportamiento, lo más seguro es que uno, en ese caso, yo no lo ajustaría a dos pasos, lo ajustaría a un paso, ¿cierto? El movimiento del lente de contacto que ustedes están viendo ahí, fíjense lo centrado, lo bonito, pero en realidad el movimiento del rígido, si ustedes se fijan, no es ni siquiera 1 milímetro, tal vez un poco más de lo ideal, pero no es un movimiento, tampoco es un movimiento excesivo. Veamos este que está aquí a la derecha, que no tiene fluoresceína, también se ve el plieguecito abajo, cuando el paciente parpadea. Fíjense cuando uno mira la faldilla, lo que uno tiene que darse cuenta, pues en realidad puede que a ustedes les suene como si les estuviera descubriendo que el agua moja, porque eso mismo uno lo revisa en un blando, ¿cierto? Un customizado, en un blando cualquiera. Pero para que ustedes se den cuenta que realmente la faldilla se está comportando bien y no está apretada, usted compara el borde del lente de contacto con algún vaso. En este caso me gustaría que ustedes vieran que estamos comparando el borde con el vasito que hace una Y. Entonces, si el vasito se mueve con el borde del lente de contacto, significa que está ajustado. Suéltelo, suéltelo. Estos lentes de contacto no pueden quedar apretados desde el primer momento en que uno los revisa, desde la primera prueba. Los lentes de contacto híbridos tienen una tendencia, como los blandos, pero especialmente ellos, a ajustarse un poco en el tiempo. No tanto como los viejos diseños, ¿cierto? Pero como los viejos productos, pero sigue uno teniendo, debe uno tener esa precaución. Entonces, el seguimiento del borde del lente con los vasos sanguíneos especialmente. Bueno, ahora seguimos con la curva base. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas por si tienen cualquier pregunta que se les presente. Vuelvo al cuento con Mauricio acerca de los lentes de contacto híbridos. Pues si se maneja como un rígido, pues vamos a mirar los fluorogramas como miramos un rígido. ¿Qué es lo ideal según la guía de adaptación del híbrido? Póngalo, déjelo un tiempo, retírelo y tiña. Bueno, no es que me guste llevar la contraria a la gente, pero en realidad los veo muy bien. Me parece que con la caja de pruebas los veo muy bien cuando les pongo la fluoresceína directamente. Y como uno cuando pone el lente de contacto, lo ideal es instilar 1 o 2 gotas de un lubricante sin preservante. Entonces uno pone de una vez yo lo hago así, de una vez con la fluoresceína. Ahora, también es supremamente necesario revisar el lente de contacto después de que tenga tiempo de uso, retirándolo, porque ahí también nos da otras claves. A mí me gusta
revisar ambas cosas. Entonces, en este caso les muestro esa imagen de ese lente de contacto rígido, gas permeable. Ustedes están familiarizados a ello, ¿cierto? A eso. Ustedes pueden decir, bueno, eso no tiene ningún misterio. Ese lente de contacto está centrado. Bueno, sí, no tiene ningún misterio. Entonces, si ustedes logran que un lente que tiene una zona rígida de diámetro 10 se vea similar a esto con un lente centrado que incluso se centra más que los mismos rígidos, pues qué maravilla, ya usted va ganando desde el principio y no va a tener inconvenientes. Córneas con toricidades bajas, aconsejo arrancar las pruebas paralelo a la queratometría más planas. En caso donde las toricidades son más altas, podríamos hablar de cilindros de 2 o los cercanos a 3, incluso 3, no tiene nada de malo que uno en una córnea que tenga un cilindro de 3, uno prueba un lente de contacto que no sea tórico. Entonces, ya uno tiene que utilizar las mismas herramientas que uno usa con los rígidos. No puede ponerlo paralelo porque si yo lo pongo paralelo, estoy desestimando la curva contraria. Entonces, uno no llega hasta la curva más curva, por supuesto, durante la prueba, pero uno sí se acerca a un término medio. Entonces, uno se sube. Pues en caso de radio en milímetros, como están expresados estos lentes, uno puede ajustar 0.10 milímetros hasta 0.20. Valga la pena mencionar que ellos van en pasos de 0.10 milímetros. Entonces, las pruebas deben ser en esa misma proporción. Si requiere más que eso, lo más seguro es que usted ya requiera un lente de contacto con toricidad posterior para que pueda sortearlo adecuadamente. Las dos opciones de diámetro del componente rígido. Bueno, yo les cuento. Mi predilecto es el Silicon 10, no necesariamente por cuestiones adaptativas, aunque uno sí está familiarizado con los lentes rígidos 9.8 y entre más tiempo, más diámetros más grandes, entonces pues digamos que a uno se le facilita entenderlo, sino porque son zonas ópticas más grandes, zonas ópticas más amplias. Entonces si tengo una zona óptica más amplia, pues es un paciente que va a tener un espacio a través del cual mirar más fácil. Entonces eso le va a facilitar las cosas al paciente y se lo va a facilitar a uno. El diseño del componente rígido del lente de contacto, siempre recuerden que de este lente es asférico, con A de avión. Ahora vamos a tomar ciertas cosas, pero vamos a tocar un poco ese tema. Es asférico. Tengan en cuenta que las opciones de diámetro total del lente de contacto no son exactamente las mismas para el de diámetro, el de zona rígida de 10 milímetros y el de 8.5. En cuanto a eso, ¿qué les puedo añadir? Bueno, me ha sucedido que yo retiro el lente de contacto y me puedo encontrar que hay tinción en la córnea central y hay tinción periférica en un lente de estos. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a sortear eso? Si ajusto el centro, cierro más afuera. Y si levanto afuera, tiño más al centro. Bueno, eso tiene otras variables con las que uno también puede jugar, pero esa situación, para que lo tengan en el radar, podría justificar en ese caso probablemente pasarse a un silicón 8.5, ajustar el lente de contacto un poco, a pesar de que hay que tener en cuenta de que lo puedes ajustar, tiene el menor área en el rígido, pero le puede suceder que esté jugando en contra, que la excentricidad, o sea, la asfericidad del lente 8.5 es diferente al 10, pero no se me enreden con eso, que ese tema ya lo vamos a tocar. Y entonces cuando uno adapta un lente de contacto, uno es contento con las fotos cuando las vainas salen bien. Yo les traigo esta imagen para que ustedes tengan una idea, jugando con las curvas bases de los lentes de contacto, de las bondades que uno puede tener como contactólogo haciendo. Si se dan cuenta ustedes en esa imagen, si se dan cuenta que hay un anillo intraestromal. Aquí habrán, y yo los comprendo, yo los entiendo, que dirán, no, anillo intraestromal, yo no les voy a poner un lente de contacto, yo levanto, hago un clearance, utilizo un lente de contacto que me maneje clearance en esa zona, del diseño que sea, de la naturaleza que sea, que se levanta.
Pero fíjense, yo que trabajo con anillos intraestromales, obviamente con esas precauciones, con lentes de contacto rígidos, si usted tiene un lente de contacto que no tiene movimiento excesivo, lo puede ajustar, instila el lubricante sin preservante y logra un fluorograma de este tipo en un anillo, pues digamos que tiene buena profundidad para que se vea de esta forma, no tiene problema y va a tener usted una adaptación exitosa. Si ustedes se fijan, el lente de contacto tiene lo que llamaba un colega una tela de fluoresceína, una telita de fluoresceína que cubre toda la zona óptica, pupila, la zona del anillo, y que se acerca nuevamente en la media periferia corneal, vuelve y se acerca a la córnea en la media periferia corneal, y vuelve y se levanta en la interfaz que hay entre el rígido y el blando. Porque si ustedes me creen, después de que se ve ese acercamiento oscuro, vuelve y se ve fluoresceína y ya ahí vemos claramente dónde está la interfaz del rígido y el blando. Entonces, ¿eso qué significa? Que el rígido en la periferia se está levantando como si eso se comportara como una CPP. Entonces, seguimos con el cuento de por qué me encantan estos lentes. Y este es uno de los valores agregados, diría yo, casi que únicos que tiene este producto. Y es la posibilidad de tallar las prescripciones con cilindros por cada anterior. Entonces, uno pone un rígido, le quedó el fluorograma sobrado, qué maravilla, pero sobre refractó cilindro de 1,75, por más que uno hizo bien el trabajo. Pues hombre, ya no tenemos ese problema, porque aquí hay dos métodos para poner eso. Entonces, usted seguramente cuando tenga su caja de pruebas no va a tener un lente de contacto con esas cualidades, pero la ventaja que tienen estos lentes de contacto, no sé si en todos los casos, en todos los países es así, es que mínimo uno tiene un cambio, uno puede adquirirlo con un cambio. En el caso de nosotros, aquí en Colombia, muchas veces los adquirimos con dos cambios. No es la idea, ¿cierto?, que uno lo adquiera pensando en que los va a cambiar, porque para uno el tiempo de silla y para el paciente es importante, pero digamos que uno puede pedir el lente de contacto con la sobrerefracción y se va a encontrar esto que que está en esta imagen. Y es una guía en la parte inferior, como si fuera un lente de contacto blando tórico. Si ven esa guía en la parte inferior pequeñita, vertical, ahí la vemos. Entonces, usted simplemente la encuentra, ubica su lámpara de hendidura y la compensa como compensa un blando. Me disculpan, pero por cuestiones de tiempo no nos vamos aquí a poner a explicar que si gira a la derecha 10 grados compensamos tanto. La ventaja es que esto usted puede compensar 5 grados, puede compensar 10 grados. Pues realmente enrollarse por una rotación de 3 grados tendría que ser un cilindro por allá 4 dioptrías de sobrerefracción como para que no 3 grados le den importancia, pero que uno pueda hacer esa modificación de 5 grados y 10 grados, pues es muy valioso cuando uno hace esa compensación como lo hace con el blando. Y entonces, aquí está el otro cuento. Tenemos una forma, ¿cierto? Ordenamos el lente de contacto híbrido con la prescripción de corrección astigmática. Una nota más que se me olvidó leer de aquí abajo. La faldilla, en este caso en particular, si ustedes se dan cuenta, los lentes de contacto blandos en general también tienen esa particularidad. Usted no puede dejar el lente apretado. O sea, en este caso, sí es preferible que usted peque por dejarlo un tris más sueltico. ¿Listo? Pero si lo deja normal y a usted le parece que está normal, como lo vimos en las imágenes anteriores, fabuloso. Pero si usted cree que el lente está un poco más ajustado de lo que usted quisiera, no lo vaya a dejar así si va a ser tórico, porque usted necesita que el lente tenga un grado de movimiento para que encuentre su lugar fácilmente. Bueno, y otra de las opciones para modificar son las toricidades posteriores. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene un cilindro mayor a 350, ¿cierto? Un cilindro mayor a 350, pues generalmente utilizamos lentes de contacto tóricos que cuando yo estaba estudiando en la universidad, no es que fuera el coco, pero era un poquito harto ponerse uno a pensar en la regla de los 2/3. En el laboratorio donde fabricamos lentes de contacto, pues no descubrimos que el agua moja, pero realmente es muy práctico pensar
que uno puede sortear perfectamente un astigmatismo alto, corneal, pues solamente poniéndole una diferencia de 2 dioptrías entre una curva y la otra, que 2 dioptrías serían 0.4 milímetros expresado en términos de radio. Entonces, si se llevan esa idea, no está errado, o sea, está bien, porque va a ser mucho mejor que poner un lente de contacto que solamente es esférico o solamente es asférico para una córnea que es tórica. Y no pecaríamos de perfeccionista, porque no sé ustedes qué opinan, pero lo perfecto es muchas veces enemigo de lo mejor. Entonces, en este caso particular, que es una niña que tiene un astigmatismo de 6 dioptrías, ella tiene ahora 15 años, podemos ver que en términos de milímetros tiene una diferencia de 0.60 y en términos de dioptrías estaríamos hablando de 3 dioptrías en términos queratométricos. Paso 1, pues si usted arranca poniendo el tórico y le salió una sobrefracción cilíndrica, no la vaya a pedir, a no ser que usted ya tenga el lente de contacto de prueba tórico con el cual trabajar. Ojalá consigan unos 3 lentecitos y los tengan a la mano, pero no va a pedir con el cilindro. ¿Por qué? Porque si usted después necesita hacer un ajuste de esa corrección, se enloquece absolutamente todo. Mientras que si usted pide el lente de contacto con poder esférico, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje de toda la gente que ha votado por Sánchez para presidente cuando ve usted la limitada votación para diputado? Cuando llega, ojo con los micrófonos, por favor. Cuando llega el lente de contacto, si usted puso un lente de contacto esférico, después usted miró la guía de estabilización, verificó que todo está andando bien. Ahí sí, ya usted puede decir, no, sí, al paciente sí le falta ese cilindro, vamos a solicitar ya con seguridad la refracción, lo que le faltó es la refracción cilíndrica. Entonces jugamos con una toricidad posterior más una toricidad anterior, que ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Entonces, arriba a la izquierda estamos viendo un lente de contacto híbrido, pero el silicón normal, asférico, si mal no estoy, es un diámetro 10. Entonces, pues, ¿qué va a encontrar uno? Pues un fluorograma que no es ideal para una córnea con esas características, ¿cierto? Va a encontrar uno ese efecto de sub y baja. Mientras que miramos en la parte inferior del lente de contacto, que yo les ponía en la diapositiva anterior, y si se quiere mirar, cualquiera dirá, oiga, y esas burbujas están ahí abajo, están al extremo y al extremo. Pues realmente a mí no, esas burbujas no me preocupan, y pues ahora se lo digo con aún más certeza, porque es una paciente que ya usa hoy en día esos lentes de contacto. Ya los tenía hace 1 año y medio y ya llegó a renovar sus lentes de contacto, por eso volví y le tomé las imágenes en esta ocasión. Y miren, cuando levanta uno el párpado, el fluorograma que observa es un fluorograma en H, ¿cierto? Más homogéneo que muchos fluorogramas que uno ve con los lentes de contacto rígidos. Y vemos un lente de contacto que cuando el paciente parpadea, pues tiene un movimiento escaso, pero lo hay, es una paciente muy exitosa en su uso del lente de contacto. Ahora, ¿qué particularidad tiene ese lente de contacto? Pues que ahí sí tiene usted que manejar bien la lámpara de hendidura y tiene que establecer la guía de adaptación. Entonces, esto es el paso antes de solicitar. Bueno, puede suceder que usted puso el lente de contacto tórico y no necesitó corregir ningún cilindro. Le salió 0.50, le salió 0.75. No tiene mucho sentido que usted se enrolle con una toricidad anterior habiéndolo sorteado de esta forma. Pero si usted le sale una toricidad anterior, entonces usted toma esto, la devuelvo para que vuelvan a ver lo que hace uno con la lámpara de hendidura de contactar las dos guías. Entonces, a diferencia de la anterior, que era con un prisma de Badastro, me corrigen los distribuidores, si no es un prisma de Badastro, porque en realidad solo tiene una guía. En este caso estamos hablando de que tiene 2 guías, porque es un lente que tiene toricidad posterior, entonces tiene un posicionamiento. Y necesitamos tener ese dato. ¿Por qué? Porque ese dato se lo tengo que suministrar al fabricante para que le haga el lente de contacto. Con ese eje de estabilización, que para esa paciente ese eje de estabilización estaba en 30 grados, según lo que leí en la lámpara de hendidura, y fíjense que el poder con ese eje de estabilización, mire ese poder,
poder bastante importante, más 5.25 con 3.25% y 55, pero ya con el eje de estabilización debidamente en nuestro paciente. A ver, esos casos son supremamente chéveres. En estos días una colega me llevó una niña para ayudarle a adaptar a través del doctor Mauricio Pulido, por supuesto, también unos lentes para una niña, si mal no recuerdo, tenía 10 u 11 añitos y tenía una situación de un astigmatismo similar, mayor en uno que en el otro, y esa misma técnica de las guías de estabilización y todo este cuento fue lo que se aplicó en el caso de eso. Y entonces cuando uno mira un paciente con esa situación de lente de contacto funcionando, usándolo con éxito, logrando una estupenda agudeza visual, pues no busca lo que no se ha perdido. Me perdonarán el ladrillo. Estas son cosas que uno como fabricante de lentes de contacto pues le apasiona, porque uno tiene un poquito de matemático adentro, pero en este caso sí es importante que comprendan el concepto. No necesariamente todo al detalle, pero si son los lentes de contacto son asféricos y tienen una parametrización para modificar esa asfericidad, pues tenemos que saber cómo viene expresado para poder pedirlo, ¿cierto? Entonces, en términos de fabricante, como se hace un lente, se trabajan más con los conceptos de excentricidad. Y en términos de las topografías, lo que nosotros entendemos como optómetras, incluso los mismos oftalmólogos igualmente, estamos hablando de asfericidad. Pero al final de la historia, pues digamos que, como he dicho, un ingeniero me da una pela por lo que yo voy a decir, pero lo que es el factor de forma, la asfericidad y la excentricidad vienen siendo más o menos lo mismo. O sea, expresan de formas diferentes la forma como un lente de contacto cambia su superficie o desvía o se desvía de una superficie a partir de una esfera perfecta. Entonces, al lado izquierdo estamos viendo, por ejemplo, que una córnea promedio tiene una Q, eso lo ven ustedes en las topografías, una córnea promedio de aproximadamente menos 0.26, aunque la literatura también nos puede hablar de menos 0.19, mientras que el equivalente en términos de excentricidad es 0.50, aunque muchas veces uno se encuentra que las excentricidades promedio son de 0.45. Esto siempre lo contrastamos pues con los pacientes de keratocono, que normalmente nos encontramos con la asfericidad con valores superiores al menos 0.40 para arriba, por ser, muchas veces son hiperbólicos. Bueno, y entonces, ¿qué ventajas tiene la asfericidad y tienen esas excentricidades? Pues que nos van a dar mejor calidad visual en los pacientes, porque la esfericidad es una aberra. Entonces, por eso existen las aberraciones esféricas, por eso existen los lentes oftálmicos asféricos y los que llamábamos trifón. Bien, yo creo que no andemos mucho más en esto y más bien sin más preguntas al final. Entonces aquí les traigo este videito para que ustedes se fijen cómo es que es el jueguito acá. Si se fijan la excentricidad, cómo cambia. Y cuando ya llegó al final en cero, pues es una esfera, es un círculo, ¿cierto? Bueno. Entonces la excentricidad, que está expresada como la letra E minúscula, para el Silicon 10 es de 0.65, no 0. sino 0.65 para el rígido diámetro 10, y para el 8.5 es 0.55. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué el 10 no tiene la misma excentricidad de 0.55? Pues porque la córnea no tiene las mismas excentricidades en la zona central que en la periférica. Lógico. Que eso lo tenemos que tener en cuenta si vamos a recortar el lente porque me está haciendo tinciones afuera y entonces yo pedí primero un 10 pero voy a pasarme un 8.5. Sí, lo tengo en cuenta, pero digamos que podría uno trabajar tranquilo en términos de aumentar la curvatura para que me libere el centro, a pesar de que la excentricidad disminuyó y en teoría el lente se me cerraría ahí. Pero digamos que ya eso es hilar delgado.
Estas modificaciones en excentricidades se hacen en pasos de 0.10, y pues se pueden hacer hacia arriba y se pueden hacer hacia abajo. Este es mi favorito, el lente de contacto para queratocono. Con este empecé, duré mucho tiempo trabajando con el lente de contacto para queratocono. Adapté cualquier cantidad de casos con lentes Zircon. Realmente al silicón aterricé más bien tarde. Y es que me encanta las posibilidades que tienen los lentes de contacto para queratocono en el sentido de individualizar la curva central y la curva periférica del mismo lente de contacto rígido. Entonces, aquí tenemos dos características que tiene el lente de contacto. Entonces, tiene, si ustedes se fijan, el azul oscuro y como un lila que está alrededor antes del azul claro. El azul claro es el blando, como lo dice la cota, y el rígido gas permeable tiene un azul oscuro donde está la curva base, y la parte lila o gris es lo que se llama el edge lift, que es el levantamiento al borde del lente. Entonces, los diferentes fabricantes podemos decir, no, yo al levantamiento al borde lo pongo en términos de radio, o lo pongo en dioptrías, o lo pongo steep, flat, 1, 2, 3. Bueno, en fin, cada fabricante decide cómo lo hace. En el caso de estos lentes de contacto, tiene esa posibilidad de que pueda hacer esas modificaciones. Cuando adapto un lente de contacto para un queratocono, muchas veces uno de los inconvenientes más grandes que uno tiene es la posibilidad de estabilizarlo y de centrarlo. Ese es uno de los retos más grandes que tiene, y por eso este lente es tan exitoso para manejar esos casos. Las filosofías de alineación, de adaptación por alineación apical, la que se utiliza en el queratocono especialmente, suele iniciarse con un lente de contacto que está por encima de la queratometría más plana. No digo yo que no se pueda arrancar con la queratometría más plana, sino hay demasiadas diferencias entre las curvaturas centrales, pero no suele ser el común denominador. Incluso hay diseños que sugieren empezar las pruebas más cerca de la queratometría más curva central, de K1, K2, entonces se lleva más cerca la queratometría más curva. No. En realidad uno trabaja más cerca de la queratometría más plana y cerca de la queratometría media. Y entonces, lo que yo les decía al principio acerca de los casos mild que dice la literatura, pues yo no sé si un 51.8 de queratometría sobre 61.12 puede uno considerarlo un queratocono mild, que un queratocono leve. Este lente de contacto, imagínense, tiene una curva base de 6.40 y vea esa belleza cómo funciona bien. Fíjense lo fácil, sí, la palabra es fácil, porque yo tengo la curva base, o sea, lo que me encanta de este lente de contacto es que le puso prioridad a las curvaturas del lente de contacto sobre las cualidades de la faldilla. Yo no es que subestime las necesidades de optimizar la faldilla, pero digamos que es más fácil, usted la abre, la cierra, si se pliega la ajusta más duro, si está muy apretada y marca la conjuntiva, pues entonces uno la abre, lo hace en un paso, lo hace dos pasos, bueno, en fin. Mientras que estos lentes de contacto que flotan sobre la córnea, porque ellos no trabajan por toque, es para mí muy importante que de la caja de pruebas yo tenga algo cercano a lo que voy a lograr. Estos son lentes de contacto que la parte rígida tiene diámetro de 8.5. Por estar centrados, por ser lentes de contacto centrados, fíjese dónde está la pupila. Es muy fácil que tenga el paciente muy buena calidad óptica. Dejando a un lado la esfericidad, dejando a un lado las condiciones técnicas ópticas que seguramente el SS debe tener para sus productos, el solo hecho de que yo logre que un lente de contacto esté centrado, para mí es un valor agregado importantísimo. Entonces fíjense que la curvatura del principio de la prueba es la misma curvatura al final, solo que cambié la faldilla. Y mire esta belleza, no solamente le pude poner la curvatura que yo quise, un 640 es fuerte, sino que además
fíjese que tiene una espera de -12 con cilindros de 95 a 155 grados. Pues eso es una barbaridad. ¿Ahí qué vamos a encontrar en ese lente? Pues la guía chiquitica en la parte inferior, igual que el que les mostré al principio, que es un lente que está adaptado como por, ¿cómo se dice? Por su prisma de balastro. Es una faldilla que uno debe buscar la forma de dejarla ligeramente más suelta de lo normal para que el lente estabilice. Y entonces ese levantamiento al borde, ese edge lift, me encanta la explicación que me dio Mauricio, y es que uno diría, no, si la J uno pone positivo y se levanta, entonces el levantamiento al borde del rígido debe ser igual. No es lo mismo, porque aquí está expresado en forma radio. Entonces, menor radio, menor ajuste, mayor radio, mayor ajuste. Pero pues cualquier duda que uno tenga, uno llama a un amigo. Cuando uno tenga duda, cuando uno de pronto la cabeza se la juega y uno está haciendo la adaptación, está calculando el lente, la cabeza se la juega, bueno, pues uno le escribe a un amigo y le ayuda a uno a salir de ese rollo. Este es un lente de contacto rígido, especial para queratoconos. Si yo levanto el párpado, son los párpados tensos, por eso se comporta así. Uno podría decir que ese lente de contacto uno puede hacer dos cosas, lo ajusta un poquito, no necesariamente, pero qué chévere que uno pudiera cerrar la periferia, ¿no? Pudiera cerrarlo uno un poquito. Pues esa es una de las ventajas que tienen los lentes de contacto de los que estamos hablando. Algunos casos clínicos que les muestro rápidamente. Esto es un paciente con un trasplante de córnea, al que en la imagen, espera, les muestro primero esta, es un trasplante de córnea. Ahí está su lente de contacto rígido. Tenemos las queratometrías en la parte inferior. Y fíjense, este es un silicón. Fíjense en la parte superior, la curva base de ese lente 7.1 para una queratometría más plana de 7.36. Si se dan cuenta que no es complejo, o sea, es como manejar un rígido, literalmente. Ahora, ¿qué hace uno? Quita el lente de contacto, no es un paciente con un trasplante, tiño, y esa belleza, pues en realidad, ¿dónde va a teñir? Pues donde está la interfaz Wesper injerto, para que esté uno seguro que el lente de contacto esté respetando la integridad de esa superficie ocular. Esta queratotomía radial más lente intraocular, esto es para un oblato, sí, seguramente es para un oblato, pero yo estaba famoso con el queratocono, y esta paciente renovó su lente de contacto, es para que busque lo que no se ha perdido. Ella está contenta con su lente de contacto, entonces pues yo simplemente le volví a poner su lente. Pero hago esta cuñita del oblato, que aplica para la mayoría de lentes de contacto de geometría inversa en córneas muy oblatas. No le tengan miedo al ajuste en el hueco. O sea, las córneas oblatas se comportan como una especie de meseta, pero no tiene nada raro que en el centro pareciera que hubiese una depresión. No le tengan miedo a eso. Muchas veces uno se puede subir 2 dioptrías de eso que me mostró en la topografía. Muchas veces dice 29, y muchas veces uno sortea eso muy bien con un 35, con un 34, con un 36. Igualmente cuando uno encuentra un 34, uno puede sortear con un 38. No le tengan miedo a eso. Más bien busquen la forma de que el lente de contacto se comporte alrededor homogéneo, que el paciente utilice sus gotas para lubricar el ojo, y eso les va a ser útil tanto para el diseño oblato como para cualquier otro. Este es un lente de contacto AirBreathe, pues hay Breathe Aircon, que lógicamente si yo puedo levantar el borde, o el lente de contacto tiene un levantamiento del borde por ser de un perfil hiperbólico, pues me va a ayudar a que el fluorograma se comporte como el que estamos viendo acá. El oblato, bueno, yo les comentaba algo al respecto. La verdad no he trabajado el oblato. Yo pues les soy sincero a todos ustedes, los oblatos los hacemos nosotros mismos y los hacemos personalizados con el paciente, lentes de contacto rígidos, o sea, lentes más bien grandes. Entonces pues eso funciona cuando está bien hecho, y este es un lente que, si ustedes tienen la posibilidad de tener la caja de pruebas y tienen la casuística para ello, que entre otras cosas
Afortunadamente cada vez son más raros los pacientes porque son los pacientes de las viejas queratotomías radiales que los operaron con efectos visuales altísimos, o los pacientes que tuvieron miopías de 19, 18, 17, 16 y los operaron con la SIC. Esos son mis pacientes de lentes oblatos. No me he lanzado con el oblato híbrido. Y en cuanto al multifocal, les dejo solamente este mensajito antes de que abramos las preguntas. Yo tenía una conversación con Mauricio acerca de esto, más allá de lo que tiene que ver con lo que uno opine acerca de un diseño u otro. Pero yo les dejo un mensajito de una conversación que tuve con Mauricio. Si el lente de contacto tiene poco movimiento vertical, horizontal, su lente central, y si tiene la ventaja de ser rígido, no tenemos de antemano un valor agregado en términos de calidad óptica superior a cualquier otro diseño de lente de contacto, exceptuando pues una escleral porque también tiene un comportamiento similar si fuera multifocal, ¿cierto? Pero si lo vamos a comparar con un blando, especialmente con los blandos multifocales, no estoy hablando mal de los blandos multifocales, que me encanta ponerlos, pacientes que les va muy bien, pero la calidad óptica de un lente de estos, sin que sea mi opinión, por lógica, tiene que ser una maravilla, porque estamos trabajando con un lente que no tiene movimientos excesivos y tiene un componente rígido. Yo he adaptado pocos, y afortunadamente en todos los casos muy exitosamente. Recuerdo mucho un caso de una doctora que utilizaba un -6 blando, una pediatra, y la pasé a un multifocal de estos. Y pues la reacción de la doctora cuando le puse el lente, pues yo no lo he usado, pero me llamó mucho la atención la reacción de la doctora y las agudezas visuales que logra. Yo trabajo con corneólogos, trabajo con oftalmólogos mucho tiempo, sé que los optómetros no somos muy amigos de los lentes intraoculares multifocales por todas las razones que conocemos, pero esa vaina también funciona muy bien porque tiene lógica. Son lentes intraoculares que si se centran bien van a funcionar bien, que si se calcularon bien van a funcionar bien. Entonces, pues, las cosas por los resultados, mis estimados doctores. Me fui más larguito, como 5 minutos, no fuimos más larguitos de video, pero también empezamos más tardecito porque empezamos 10 minutos más tarde. De pronto tienen preguntas, tienen aclaraciones acerca del producto. Aprovechemos pues que también están los distribuidores con nosotros, de tal manera que ustedes y yo podemos hacer cualquier claridad del caso.